Pues buenas tardes y muchas gracias a todos por asistir a este evento. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Meteofotógrafos, esta actividad organizada por la Comisión de Fotografía de la Asociación Meteorológica Española y que estamos celebrando cada 3 meses al terminar cada edición de nuestros concursos fotográficos estacionales. En este caso, este evento viene después del Meteo Primavera, que hemos concluido recientemente. La intención de esta actividad, cuando comenzó su andadura, es dar la oportunidad a todos aquellos que lo deseen, sobre todo participantes en los concursos fotográficos, cualquier persona que le guste la meteofotografía, pues pasar por aquí y compartir con lo que quiera, sus fotografías, sus vídeos, sus experiencias, lo que sea sobre su trayectoria con la fotografía meteorológica. Bueno, hoy es un meteofotógrafo un poquito especial, en primer lugar, porque cumplimos 3 años justamente hoy. ¿Te acordarás, Imanol? Pues creo que fue el 20 de julio del 2023, cuando empezábamos justamente contigo. Entonces, bueno, cumplimos ya, ha sido ininterrumpidamente, cada 3 meses, un episodio. Luego, pues justamente también porque es Imanol, repite, que es además la primera vez que repetimos un meteofotógrafo, aunque la idea es que vayan pasando, sobre todo, gente nueva, para eso, para que haya más oportunidades. Bueno, esta vez iba a estar Nani Lavado, pero al final, por circunstancias, no ha podido. Y bueno, hemos echado mano de Imanol, sabiendo que había estado en Namibia, a ver si le apetecía compartir con nosotros ese viaje y hemos tenido la suerte de que sí. De aquí también mandarle un abrazo fuerte a Nani y esperamos que lo que le ha impedido estar, las circunstancias vayan mejorando. Y bueno, y también porque es la primera vez que es un meteofotógrafo dedicado a un viaje. No es así como la trayectoria de una persona y tal, sino vamos a viajar de alguna manera a Namibia con Imanol, que es además un lugar bastante exótico, casi desconocido para muchos, ¿no? Y bueno, como siempre también decir que la grabación quedará luego subida a YouTube, donde se podrá ver. Se podrá ver en YouTube, también está en Fotometeo. De hecho, voy a aprovechar un momentito, voy a compartir aquí la pantalla para explicar dónde se puede ver, porque ya como van siendo ya unos cuantos, pues merece la pena, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Fotometeo, no hace falta ni siquiera entrar, ni registrarse ni nada. Aquí en el menú lateral izquierdo están aquí episodios meteofotógrafos. Pinchando aquí, simplemente ya aparecen las grabaciones, que como vemos ya son unas cuantas, de los meteofotógrafos que se han celebrado. Primero van por orden cronológico, el primero de Imanol, de hace 3 años, después estuvo Enric, Alberto Lunas, etcétera, etcétera, hasta el último, desde el campo de Criptana, de Jesús Manzane, que hace 3 meses, el 22 de abril. Entonces, simplemente esto, que están ahí a mano, y si no, en el canal de la AME hay una lista de reproducción, o buscándola por los vídeos, también se consigue. Y nada, pues hoy casi que nos vamos a ahorrar la presentación del protagonista, porque aparte que ya estuvo, ya lo presentamos en su momento. Yo creo que es una persona ya que poca gente debe conocer en el mundillo meteorológico o de la fotografía meteorológica que no lo conozca, a Imanol. Así que yo creo que ya no hace falta. Así que nada, darte las gracias, Imanol, como siempre, también. Nada, un placer, ya lo sabes, Fer. Y nada, pues yo encantados de que compartas esta experiencia por Namibia. Y ya te doy la palabra para que compartas pantalla y empieces con la presentación. Vale, perfecto. Voy a ver si comparto bien la ventana. Yo no sé si hacerte una pregunta ya de entrada, Manuel, Pues que sería, ataca. no, que sería ¿por qué Namibia? ¿No? O sea, más precisamente para un fotógrafo meteorológico, aparentemente un país que, pues sí, todos sabemos que es desértico y tal, Mm. no parece el destino más, no sé, deseado quizá, ¿no? ¿Cómo es que Pues elegiste Namibia? la verdad que esto fue culpa de Trump. No- nosotros teníamos unas vacaciones pilladas para irnos a China, a descubrir parte del centro de China y demás, y cuando pues estalló la guerra, unos días antes, pues se nos fue al traste todo porque no podíamos ya viajar allí. Hacíamos escala en Qatar y pues no había vuelos. Entonces, yo Namibia lo tenía entre ceja y ceja desde hace años. Es más, tenía un PowerPoint con el viaje ya preparado que tenía en mente y demás. Pues no pudimos hacerlo cuando lo habíamos planeado y demás y quedó un poco en el tintero. Entonces, cuando pasó esto, nos dio por pensar así rápido, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Tal. Y dijimos Namibia.
Namibia. Buena época, temporada baja, los precios no eran muy altos, todavía había, pues, un poco eso, la temporada de lluvias estaba saliendo ya de esa época, entonces habría bonitos cielos también y eso. Pero bueno, en un principio era un viaje de turismo, lo que pasa es que, claro, al final la fotografía y la meteo me encantan y sí o sí tenía que hacer fotos, ¿no? Entonces, pues este es un poco el resultado, pero fue un poco eso de rebote. Acabamos allí de casualidad ¿Por qué, y bendita fechas, casualidad. qué fechas fuiste? Del 17 al 27 de marzo fuimos. Mm. O sea que Justo sí, 10. no tuviste mucho tiempo, porque si la guerra No, empezó el 28 de febrero, sí, 17 no, no, no. días. O sea, nosotros cancelamos, bueno, nos cancelaron los vuelos una semana antes de irnos a Namibia y cogimos todo a Mm. todo correr. Mm. Así un poco locura, ¿no? Porque al final, joder, te vas a otro continente, a tomar por saco de distancia, nuevo. Pero bueno, como somos un poco aventureros y al final, al tener ya algo de experiencia en viajes, pues se hace más llevadero, ¿no? Preparar todo rápido Mm. y demás. Y por suerte salió todo fenomenal. Salió muy, 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 muy bien. Ujú. Y nada, pues como dice la portada, ¿no? Descubriendo Namibia en la temporada de lluvias. Para los que no sitúen Namibia en el mapa, está muy lejos, ya lo veis. Está en África, en el sur de África, pegadito a Sudáfrica, Angola y Botsuana. Y es un país bastante peculiar, es uno de los países, si no el que más, junto con Mongolia, menos densamente poblado del mundo, lo cual pues lo hace bastante tranquilo, muy seguro y demás. No es como si vas al Congo o a República Centroafricana o así, que son países con mucha, mucha población, muy densos, no son tan seguros. En el caso de Namibia era muy, muy seguro. La única cosa, ¿no? El único miedo que teníamos era el tema de la malaria, que es importante tenerlo en cuenta cuando se viaja a estos países, ¿no? Sobre todo en las temporadas de lluvias. Son zonas cálidas durante la temporada de lluvias con muchos humedales y demás y son un vivero de mosquitos. Pero Namibia, pues como digo, no es muy, muy densamente poblado, entonces la transmisión de malaria no es muy alta. Y donde estuvimos, más bueno, nosotros como teníamos cierto reparo a ello, decidimos no ir a Etosa, Parque Nacional de Etosa, que está un poquito pues al norte, no sé si veis el puntero, Sí, sí, sí. está en esta zona de aquí, más cerca de Angola, entonces es una zona un poco más propensa, ¿no? A que haya malaria, pero tampoco mucho. Pero para prevenir, pues, intentamos evitar esa zona y quedarnos un poquito más hacia el sur y luego ya más hacia el centro-sur, que ahí absolutamente no hay riesgo alguno. Entonces, lo que comentaba, ¿no? Al final, lo que es la zona de lluvias, la zona de convergencia intertropical, pues va variando, ¿no? Depende de la época del año, pues va desplazándose hacia el sur o hacia el norte, en este caso. En los meses de nuestro invierno, de su verano, se desplaza hacia el sur. Entonces, toda la zona del Congo, Angola, Zambia, Tanzania es muy, muy, muy húmeda en esa época. Y Namibia, pues también. Como veis, en Windhoek, la capital, pues hay precipitaciones. O sea, no son muy, muy grandes, son menos de 100 litros por metro cuadrado de media en los 3 primeros meses del año, pero ya se considera, si lo comparamos con lo que es su invierno, pues obviamente la diferencia es muy grande. Entonces es una época en la cual está todo bastante verde, en lo que es el norte del país está muy bonito. Es una zona de bastante sabana, pues como, más o menos como nos la imaginamos en las películas, ¿no? Y vemos en los documentales, pues la sabana allí en Namibia es muy parecida. Mucha fauna, animales por todos lados. Por ejemplo, cuando el primer día pues salimos del aeropuerto, al de 5 minutos estábamos viendo unas jirafas ahí al lado. Mira como, hostia, te llama la atención, ¿no? Es como no te lo esperas. Así, nos decía el conductor que nos llevaba a por el coche de alquiler, mira, mira unas jirafas allí, digo, pues sí, ahí estaban, ¿no? Y nada, pues como decía, esto es el de Meteomanz, un poco el resumen del mes, las temperaturas que tuvimos en Windhoek. Realmente estábamos más al sur, pero bueno, como estación de referencia tenemos esta. Pasamos bastante calor, sobre todo pues porque veníamos
del invierno aquí en Canarias, que no es muy, muy frío, pero pasamos fresquito algunos días. Y llegamos allí, ya llegamos a 30 y pico grados. Donde estuvimos en la zona sur, llegamos a 40 grados más de un día. 40 grados, eso sí, con humedades por los suelos. Entonces, bueno, era relativamente llevadero, porque al final sales un rato del coche, bebes bien de agua, estás de vacaciones, no estás trabajando en la calle. Entonces era bastante llevadero. Y aquí se ven, ¿no?, estos picos de lluvias, pues justo los últimos días que estábamos por allí, que es cuando hubo algunas tormentas, tanto en el sur, en el centro sur donde estábamos, como también en la capital. Y eso veremos algunas de las fotos de las tormentas al final de la presentación. Lo he ordenado así un poquito por orden cronológico. Y esto es un poco el camino que hicimos, ¿no? Eh, Básicamente, vamos a ver, sí, empezamos por aquí, por la capital Windhoek, y nos fuimos, bueno, hacia el norte y estuvimos en una zona que se llama Finger Cliff. Es una zona, es una gran reserva privada que tiene, bueno, que tiene unas formaciones como estas, rocosas súper bonitas. Y nada, ahí nos tiramos 3 días, más o menos. Y eso es lo primero que vamos a ver. Luego hicimos una excursión también en un desierto, ese desierto del Damaraland, y también espectacular. Lo que pasa es que de ahí no voy a enseñar fotos porque no pillamos cielos así muy bonitos. Y como quiero centrar un poquito la charla con fotografía, con ese toque meteorológico, pues entonces eso lo voy a enviar. Pero bueno, yo os cuento un poquito la ruta que hicimos. Empezamos por el norte. Bueno, importante también, allí si vais por allí de vacaciones, esto es imprescindible, un coche de estos. En este caso, un Hilux, porque si pilláis un turismo normal, seguramente se convierta en el peor viaje de vuestra vida. Sí, básicamente, porque con estas carreteras, o sea, es que es imprescindible llevar un coche de estos, imprescindible. Es una gozada, yo lo disfruté mucho, conduje yo. Marina, mi chica, acabó un poco cansada porque al final era todo el rato el trote, el coche dando botes, porque había carreteras que estaban bastante jodidas, pero con el tanque este se iba de maravilla. O sea, es una gozada. Yo siempre, también en Islandia, siempre vamos con Hilux, me gusta mucho este coche, es muy cómodo y bastante, bastante seguro y demás, y es una gozada llevarlo. Y nada, os decía, ¿no? El sitio este, Finger Cliff, es una zona de sabana que ahora está bastante verde. Todos los árboles estaban bonitos, verdes y demás. Esto en su invierno, en la época fría, seca, es un erial. O sea, está todo como si estuviera quemado prácticamente. Pero en esta época no, en esta época estaba muy, muy bonito. Había un montón de fauna. O sea, eh, inimaginable la cantidad de animales que había. No había grandes mamíferos como elefantes o leones o así, pero sí que había antílopes, había jabalíes, había algunas jirafas, aunque no las vimos, monos vimos también, vimos babuinos por allí, había de todo. Y desde la propia habitación del lodge, o sea, son como cabañitas así, teníamos vistas a los animales y así. Y era una gozada, te levantabas por la mañana, te sentabas en la terraza y empezabas a ver animales pasar y así. Era como, ostras, curioso, ¿no? Sobre todo, ¿Eran confiados los animales? bueno, entre comillas, más o menos, no te puedes acercar a ellos. Lo que pasa es que en casi todos estos los reservas así hacen como una especie de charcas, ¿vale? Que ahí van los animales a beber, y entonces tú los puedes ver desde las habitaciones. Entonces puedes hacer fotos y así, pero claro, siempre manteniendo las distancias. Al final son animales salvajes, entonces Mm, mejor no acercarse mucho a ellos. mm. Luego en este sitio, bueno, el cielo de Namibia es absolutamente increíble, ¿no? Y aparte de fotografía meteorológica, de paisaje en general, hago mucha, mucha astrofotografía y me gusta mucho. Y este es sin duda el mejor cielo que he visto en mi vida, con diferencia. Y eso que aquí en Canarias, ya sabes tú, Fer, que tenemos aquí unos cielos alucinantes, ¿no? Sobre todo en La Palma, en el Roque de los Muchachos, o en el Hierro, en el sur del Hierro y así. Pero Namibia está a un nivel por encima. O sea, no había contaminación lumínica alguna. Era una absoluta pasada. Y la pena es que tuve una noche despejada nada más.
una noche completamente despejada que pude aprovechar y sacar fotos como esta, ¿no? Hice en 2 sitios, en esto primeramente, que era bueno, esto es Fingertip, que se le llama así, y pude tomar esta foto con la Vía Láctea y acto seguido pude hacer esta. Pero aquí como anécdota, puedo contar que bueno, yo estaba con la linterna y veía un montón de ojos, ¿vale? O sea, yo veía animales por todos lados. Y bueno, sin más, no me daban reparo porque pues eran herbívoros en la mayoría. Pero hubo un momento, yo siempre estaba con el coche con la puerta abierta por si acaso, porque es una zona que hay chacales también y otro tipo de animales. Y digo, bueno, yo estaba haciendo las fotos de aquí y empecé a escuchar ruidos que no eran de antílopes ni nada así, eran chacales. Entonces ya pues acabé la panorámica como pude, no la acabé del todo y me metí en el coche y me largué porque me asusté un poco porque no veía casi nada, bueno, casi nada, no veía nada sin linterna y escuchaba esos ruidos tan cerca y dije, uff, además estaba yo ahí solo y demás y nada, me metí para el coche y me retiré. Pero bueno, por lo menos pude hacer esta foto que me quedé bastante a gusto con ella. No hice todo lo que quería haber hecho, pero bueno, por lo menos pude tomar esta imagen que me hizo bastante ilusión la panorámica, ¿no? Pues con ese árbol típico de la sabana, ¿no? Y ahí estaba al fondo también, estaba el Finger Pip este, y luego aquí estaba Nebulosa de Magallanes, que desde nuestra latitud no se ve, y es una pasada cómo se ve a simple vista. Otras noches lo vi más alta, situada más alta, y se veía como si fuera una nube, o sea, una maravilla. La verdad que muy llamativo de ver, sobre todo cuando no estás acostumbrado a verlo. Y nada, luego después continuamos un poco hacia el sur. Ya nos fuimos a esta reserva que es Spitzkop, que es una zona que hay estos enormes roquedos graníticos, que aquí los veis. Claro, no hay una referencia humana, ¿no? Pero este de aquí a la izquierda tiene cerca de 400 metros de alto, es enorme. O sea, es como tú vas en mitad de, según te vas acercando a este sitio, por el otro lado de las montañas, tú ves una llanura inmensa y ves ese pedazo de roque salir de la nada. Es como, impresiona muchísimo. Y uno de los disparos que pude hacer era este arco, que es un arco de roca muy famoso que hay allí y es, la verdad que es muy llamativo, ¿no? Porque además tiene esos colores rojizos, tanto al atardecer como al amanecer se ven reforzados, ¿no? Por las tonalidades más naranjitas que tenemos en ese momento en la hora dorada, pues como es en el caso de esta foto, ¿no? Que se ve un poco más naranja, además con el Sunstar, ¿no? Con el sol estrellado que pude pillar y así. No había muchas nubes ese día, pero bueno, pude hacer esta foto que le tenía ganas. La vi antes de ir al viaje, una parecida, y quería tener mi versión. Aquí tuve mala suerte porque me tuve que despedir de mi dron aquí. Eh, hubiera podido enseñar fotos aéreas de este viaje y así, pero por desgracia, en mitad de un campo por aquí se perdió la señal y se cayó directamente. Murió. Y cayó en un campo de víboras cornudas y mambas negras. Sí, sí, estaba plagado, totalmente plagado de serpientes mortales. Así que nada, intenté buscarlo un poquito, pero en cuanto las vi por ahí y demás, dije, no, Además, no me se voy ve a... se ve como una zona con vegetación, ¿no? Ahí debajo. Sí, eso es. Es una zona de vegetación seca, vegetación media además, que no es que sea hierba, ¿no? Tiene, pues, en algunas zonas por la cintura incluso llegaba. Entonces era peligroso porque no veías bien y para encontrarle el dron era prácticamente imposible y ahí se quedó, el pobre. Perdí un montón de material, aparte de ensuciar el entorno con el dron ahí quedándose, pero no me la jugué. Me dio mucha rabia, sobre todo por los recuerdos, ¿no? De lo grabado y así, pero bueno, al final pues hay que ser precavidos y no jugar con fuego, porque ahí, claro, además hay que tener en cuenta, ¿no? En Namibia tienes que andar con cuidado siempre, porque el hospital más cercano está, no sé, a 400 kilómetros. Entonces, si te pasa cualquier cosa, pues de este calibre, te pique una mamba negra, pues date por jodido porque Porque no. ibais bastante solos por ahí, o había.
más o menos gente, residentes o turistas o algo? Había turistas, nada exagerado, porque como digo, es temporada baja, no había mucha gente, pero no era nada excesivo, se estaba muy, muy tranquilo en los sitios, por lo general. Locales hay, pero no muchos. Lo que te vienen en muchos sitios es a pedir cosas, siempre. Cuando paras en la gasolinera o así, pues te paran y te vienen a pedir dinero, comida o cosas así. A nosotros nos recomendaron en la carretera no parar a nadie, ¿vale? Porque se te cruzan muchas veces, o niños pidiendo agua o así, pero nos dijeron en los alojamientos que por favor no parásemos, porque muchas veces podían hacer trampas, ¿vale? Era como te hacían una emboscada y luego te intentaban robar o así, pero bueno, nosotros no tuvimos ningún tipo de problema al respecto. No paramos, sí que es cierto que no paramos, pero no vimos que nadie tuviera problemas ni nada así. La verdad que para ser un país pobre, que no es el más pobre de África ni mucho menos, pero no notamos mucha inseguridad. En la capital, pues obviamente te miran, ¿no? Porque eres el raro allí y demás, pero no nada, nada raro, digamos. ¿Cuánta población tiene, lo sabes, la capital y el país en general? Mm, no tiene, no sé si eran, joder, menos de 5 millones de habitantes son, ¿eh? No sé si son 2 3 millones, creo. Te lo digo de memoria, pero son poquitos, son muy poquitos. Y la superficie como España, más o menos. Algo más pequeño, Mm, pero es amplio. Junto con Mongolia, son los dos países menos densamente poblados del mundo. mm, Hay muy poca. Hay que tener en cuenta que todo el sur de Namibia está completamente despoblado prácticamente. mm. No hay agua, o sea, no hay agua. Entonces, en la zona norte, al haber temporada húmeda y demás, pues hay agua, hay acuíferos y demás. Pero, y en la costa también, está Walvis Bay, Bacchus Moon y demás, que vamos a verlo ahora. Pero en el sur no hay nada. Hay algunos pequeños asentamientos y demás, pero ahora porque hay medios, ¿no? Pero imagínate, hace 70 años, allí que iban a beber. Es que se tira 7 meses sin caer una sola gota. Entonces, Mm. la supervivencia allí es muy, muy complicada. Y había, Y había, había algún pueblo, encontrabas pueblos por ahí, cada cierta distancia, pequeños pueblos o algo. sí, hay pueblos, a cada cientos de kilómetros ves algunos pequeños pueblos, ¿no? Algunos pueblos que vimos, nosotros al final seguíamos la ruta, entre comillas, turística, ¿no? Y vimos algún pueblo, pero relacionado con minería, porque hay grandes minas allí. Entonces, obviamente, si está la extracción de minerales, pues se formaba hace décadas un pequeño pueblito al lado. Y luego en la costa sí que también está Walvis Bay, donde están estas fotos, que también es un puerto bastante importante, bueno, el más grande de Namibia, y vive bastante gente, y ahí sí que es cierto que notamos una calidad de vida bastante mayor. Las calles, las casas y todo, bueno, pues una zona que se veía que había más dinero y mucha menos pobreza. Bueno, y hablando con locales de allí y demás, pues bueno, pues no se quejaban, o sea, vivían dentro de lo que cabe, vivían bastante bien, no les faltaba de nada y además en un entorno que realmente era muy bonito. Cosa que no podemos decir del interior, el interior sí que era más complicado y sí que vimos más pobreza. Porque de qué viven allí, Y ¿lo sabes? ¿De qué viven en general? La pues economía en que se basa, básicamente. mi, minería, turismo, algo de industria y pesca y tema portuario en la costa. Sobre todo eso. Ahora cada Agricultura, vez más agricultura, ganadería. agricultura, ganadería sí que hay algo. No vimos mucho nosotros, pero sí que leímos que había. Y ganadería yo creo que más hacia el delta del Okavango, que está más hacia el nordeste del país y hacia Angola. Ahí sí que hay más ganadería y más agricultura. Lo que pasa es que no fuimos a esa zona. Pero ahora lo que están cuidando mucho es el turismo. Claro, al final están viendo que es un país atractivo, ¿no? Que a la gente le va gustando más y lo va visitando el boca a boca y demás. Entonces, sí que cada vez hay más turismo. Ves muchos hoteles, los lots estos en zonas rurales y demás. Y de eso, pues sí que es cierto que se nota que van viviendo un poquito más de ello, ¿no? Mm. Entonces,
y crecerán más, seguramente. Lo que pasa es que llegar allí es un rollo, llegar a Namibia. O sea, nosotros tardamos 30 horas desde Tenerife. Tuvimos que ir a Madrid, de Madrid a Etiopía, a Addis Ababa y de allí a Windhoek. Nos tiramos un chorro de horas, o sea, no sé, 30 horas de viaje o algo así. No hay prácticamente vuelos directos desde Europa, solamente hay desde Frankfurt en la temporada alta, porque van muchísimos alemanes. Esto fue una colonia alemana unos pocos años, en el siglo XX, y desde entonces pues van muchos alemanes por allí. Prácticamente casi todos los turistas que veíamos eran alemanes. Una pregunta más, que se van ocurriendo preguntas, perdón. Sí, Fer, dime. Los animales, dices que hay animales por ahí, que ya viste jirafas a salir del aeropuerto prácticamente y tal. Sí. ¿Están, digamos, por todo el país, en plan libres total, o más bien por reservas o algo? O en general no tiene ningún problema para moverse por todo el país, porque tampoco hay carreteras, parece, ¿no? No, muy pocas. Hay reservas, por ejemplo, nosotros hicimos un safari en una reserva que era muy grande, ¿vale? Pero estaba vallado. Pero por lo general tú vas cruzando el país y te encuentras animales, sobre todo oryx. El oryx es el símbolo nacional de Namibia y lo ves por todos lados. Eso lo ves mucho. Luego también a veces avestruces, jirafas puedes ver y ardillas también ves muchos tipos de ardillas. ¿Y la reserva para qué era entonces? ¿Y para alguna... La reserva, pues son zonas como de especial protección en el sur, por ejemplo, hay algunas y los tienen allí porque al final pues les dan agua. Si no, es que no las pasarían canutas allí los animales en algunas épocas. Pero bueno, en la reserva esa había antílopes, había rinocerontes, muchas jirafas. Luego los ciervos también, había bastantes tipos O sea, de animales. más concentración, digamos, ¿no? De alguna manera. Sí, eso es. Y eso sí, estaban las distancias enormes. O sea, no es que sea una reserva como un zoológico, no. Eso son hectáreas a punta pala, o sea, muchísimas hectáreas. O sea, tú nos decías, vamos a buscar los rinocerontes y tardábamos un montón en encontrarlos quizás, ¿no? Porque estaban por ahí perdidos en las montañas o así. Pero bueno, la verdad que estaban bien, estaban muy bien cuidados, respetados allí y demás. Y no nos dio una mala imagen, una mala sensación. Pero nada como verlos en libertad plena, ¿sabes? Eso al final es lo idóneo y los vimos y, joder, una pasada verlos, la verdad. Y este sitio es uno de los que más nos gustaron de todo el viaje. O sea, bueno, lo voy a decir de varios de los lugares, ¿no? Pero esto es descomunal. Esto es Sandwich Harbour, que es el extremo norte del desierto del Namib. Y son unas montañas de arena que, bueno, aquí veis a Marina, en esta parte de aquí, ¿no? Como referencia un poquito de la inmensidad de este terreno. O sea, y aquí veis también las olas y veis esta duna. Esta duna tiene 200 y pico metros de altura. O sea, es una auténtica salvajada de sitio. Esto es una excursión privada que hicimos, porque ahí no puedes ir por tu cuenta, tienes que ir siempre en excursiones de estas. Y fuimos con un chico de allí, nos llevó a nosotros dos, no había nadie más. O sea, eso estaba desierto, todo para nosotros. Y era una experiencia increíble porque atravesabas el desierto, subías y bajabas las dunas, veías y vimos el atardecer. Llegamos allí, estaba completamente nublado y se nos despejó. La previsión se cumplió, se nos despejó, entraba esa luz de atardecer bañando las dunas y demás. Y la verdad que era espectacular, o sea, un orgasmo visual. La foto anterior, en la de la izquierda, eso Uh-huh. que se ve ahí en la sombra, digamos, de la duna, que está ahí al fondo, digamos, ¿eso qué es? Porque parece como arena levantada por el viento, pero no parece que... No, ¿A eso te refieres? no, ¿O más abajo, esto de aquí? ¿Sí? no, ¿Esto? eso que parece que levante el viento la arena un poco. No, esos son rodadas de coches. Rodadas de coches. Sí. Esto de aquí, todo esto son rodadas de coches. Y diferentes cambios de luz que había ahí. Pero en la parte oscura que se ve en la Sí. montaña, hay como unas bandas amarillas que suben hacia arriba.
que Ajá. da la sensación como de arena levantada por el viento. Eso, ahí no Pues estás, eso no, justamente. estos también son las texturas de la duna, porque zonas que le daba más el sol y zonas que estaban más en sombra. Vale, que le daba un Sí, poquito el sol ahí, entonces. exacto, sí, es una locura. Lo de las sombras, las luces y las sombras aquí es un espectáculo, pues como aquí, por ejemplo, también. O sea, es que parece una tarta, no sé. O sea, tienes las dunas grandes, tienes los ripples, estas pequeñas ondulaciones, tienes estos contrastes de luz por un lado, por otro. Era sensacional, o sea, nos quedamos totalmente extasiados viendo este sitio. O sea, es de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. No sé, lo comparaba, cuando lo estaba viendo, fíjate que es algo antagónico, pero lo comparaba con los glaciares, por ejemplo, ¿no? Eh, Comentaba contigo antes, ¿no? Que he sentido la sensación, yo soy un enamorado absoluto de Islandia, de esos paisajes remotos, indómitos, el sentirte tan pequeño, ¿no? Delante de un sitio. Y delante de un glaciar tengo la sensación de sentirme pequeño. En este caso sentí exactamente lo mismo. Color contrario, en vez del azul del glaciar, el marrón del desierto, pero me sentía nada. O sea, me sentía un granito más de arena en esas enormes dunas. Y esa sensación a mí me cautivó muchísimo. Y la sentimos varias veces en el viaje y me maravilló. O sea, era un espectáculo. La verdad No que hacía muy, nada, muy, no hacía nada de viento. un poquito a veces o así, pero no era algo muy, muy molesto para lo que suele ser allí a veces. A Porque veces hace mucho, mucho viento. había un silencio total, prácticamente, ¿no? Sí, exacto, Tampoco hay exacto. fauna allí, ¿no? No hay pájaros ni Eh, invertebrados, a lo mejor alguno por la sí, arena. hay muchos bichitos, algunos, los geckos también se ven. Hacia el mar, un poco más hacia adelante, hay muchos flamencos. Lo que pasa es que depende de la época del año, hay más o menos. En esta época no había muchos, nos dijeron. Y luego ya conforme te vas acercando un poco más hacia la ciudad, Walvis Bay, hay unas zonas de marismas y demás que afloran aguas no saladas, sino aguas dulces. Entonces hay bastantes familias de oryx por allí también. Hay Mm. mucho mamífero también por allí y los vimos y demás. Y era muy bonito. Era, Porque, la verdad que porque los flamencos que estaban allí, por ejemplo, que estaban en la costa, en el en mar, la costa, sí. ¿hay lagunas o algo? Sí, a ver si puedo enseñar desde el mapa. Un momento. No se ve bien desde aquí. Aquí hay una especie de salientes por aquí que son como una especie de lagunas, zonas protegidas del oleaje y demás, y ahí suelen estar los flamencos puestos. Pero nos quedamos con las ganas de verles, la verdad, porque había algunas imágenes espectaculares de los flamencos. Es un ave que me gusta mucho y demás, pero no era posible verles. Pero en otra época del año sí, y muy recomendable, porque son bandadas enormes de miles y miles de ejemplares. Y nada, después de estar allí 2 días, estuvimos en una ciudad que se llama Back of Moon, que es al lado de Walvis Bay, al lado cerca de estas dunas. Estuvimos 2 días y luego ya nos fuimos 3 días hacia el sur de la isla, de la isla del país, perdón. Y nos fuimos a lo que es el corazón del desierto del Namib. Nosotros nos alojamos en unas cabañitas, un hotelito pequeñito pero precioso, en mitad de la nada. Esta era la habitación que teníamos en el hotel. O sea, la nada. O sea, es que no había nada más que un campo enorme y de fondo la carretera. No había más. Entonces, joder, esa sensación de levantarte y ver esto era como una medicina, ¿sabes? Era tranquilidad absoluta. Y uno de los días nos encontramos este amanecer. O sea, abrimos la ventana y nos encontramos esto. Justo estaban pasando unos restos de tormentas hacia el oeste y se colaba un huequito por un huequito, se colaba unos rayos de sol y salió este arco iris rojizo, ¿no? Esos colores típicos de amanecer o atardecer y fue una pasada. Prácticamente no llegaba casi agua al suelo, llevaba muy poquito, unas gotitas, por eso
el arco iris pierde fuerza, ¿no? El color del arco iris no llega bien hasta abajo porque caía muy, muy poquita agua, porque, como he dicho antes, hacía muchísimo calor. Ya desde la mañana igual había 30 grados, humedades muy, muy bajitas, entonces se evaporaba todo antes de llegar al suelo. Y esta es otra de las imágenes que saqué un ratito después, ya cuando estaba un poco más claro el día y esto eran las cabañas y el campo y demás. La verdad que la imagen era idílica, el sitio era, una locura. Y estos cielos son bastante comunes allí porque al final, bueno, sobre todo se dan cielos muy bonitos en el atardecer, porque las tormentas se forman en el interior del continente, en el mar no se forma nada porque el mar está helado, está muy, muy frío, entonces es mal sitio para formarse tormentas. Pero el continente se forman las tormentas, obviamente crecen, el yunque se extiende, o no, si accesorio, lo que sea, se extiende hacia todas direcciones, pero al oeste también, pero el horizonte queda libre de nubes, queda despejado. Entonces, generalmente los atardeceres son súper coloridos porque permite entrar esos últimos rayos del sol, e ilumina todo en los candilazos alucinantes. Nosotros vimos 2 candilazos allí, que uno de ellos ha sido uno de los más increíbles que he visto en mi vida. Y llevo muchos apuestas, muchos, pero me pareció espectacular. Y creo que lo tengo puesto después. Bueno, aquí había hecho otra foto. Aquí sí que estaba lloviendo ya un poquito más y se veía que el arco iris caía hasta abajo del todo y los cielos estaban muy bonitos. O sea, estar aquí en la habitación viendo esto, la verdad que es una experiencia bonita y me voy a acordar, vamos, toda la vida. Además, también como dato, este tipo de alojamientos, te vas a Kenia o Tanzania y son absolutamente prohibitivos. O sea, son carísimos, carísimos. En Namibia no. En Namibia son precios que no que sean algo muy, muy, muy barato, pero es accesible. O sea, para darte el capricho 2, 3 noches, se puede hacer y merece la pena porque estás, bueno, pues obviamente haces turismo, ves cosas, ves sitios, pero también pues estás tu par de horas tranquilito en la cabaña, en la piscina y así, y es parte también del viaje, ¿no? Le añade ese toque que, bueno, merece la pena. Nosotros hicimos el viaje así, 5 noches, dormimos en sitios súper básicos y luego otras 5, pues nos dimos un poco de caprichito y estuvimos en sitios más cucos, así. Y nada, pues, Una cosa, sí, bueno, primero te han invitado, Álvaro, te ha invitado a San Pedro del Pinatar. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? pues no, Bueno, eso está no he allí estado por allí. por el Mar Menor, ¿lo sabes? En Sí, Murcia. vale, sí, Pues, sí, sí, sí. bueno, Bonita, supongo, bonita zona. lo tiene, él creo que tiene por allí alguna casa, porque es San Salamanca, creo que es de su Ujú, pareja o algo. Y bueno, me sí. imagino que allí, para ver flamencos, que casi yo que te gustan, debe ser Vale, pues mira, bastante, no bastante. sabía, no sabía que había por allí flamencos. Yo en la Marca del Menor tampoco, concretamente. Por ejemplo, en las lagunas que hay en Alicante, Torrevieja, por ahí sí. Mar Menor no Ujú, sabía yo que había tantas. Nada, por qué hablar un poquito más de la meteo, ya que has mostrado bueno. esas fotos antes. Entonces, esos eran por la mañana mirando hacia el Sí, oeste. O sea, que exacto. eran restos de las tormentas de la tarde anterior, del día anterior, que se habían De la formado. noche, por la noche también había tormentas, entonces Ah, llegaban, del calor, vivían del calor. hasta madrugada, amanecer o así. O sea, de noche mismo y había actividad eléctrica. No, yo no vi nada, no llegué a ver nada. O sea, eran Bueno, tormentas, le llamas tormentas, pero eran como más bien nubes de desarrollo muy altas, supongo, porque la no, base. bueno, no vi porque estaba durmiendo, me refería a Ah, eso. No, cuando llegaban ya aquí ya eran ya siempre restos de las tormentas, ya no tenían actividad eléctrica. Pero horas atrás sí que tenían. Es más, hubo una noche que había tormentas brutales, o sea, yo las vi por satélite y eran enormes, o sea, una dimensión vertical además muy, muy grande y estaban muy lejos, a 300, 400 kilómetros. Y salí, y no salí con la intención de ver rayos, sino de ver los Spritz, los duendes rojos. Y no sí. tuve suerte, me quedé un ratito tirando algunas fotos y tal y no tuve suerte, pero salí con esa intención porque es una de las cosas que me queda por fotografiar y dije, venga, voy a probar a ver si hay suerte y demás, pero no. Me fui a Ah, dormir porque me estaban comiendo los bichos y no pillaba nada. o sea que, por ejemplo, esta foto mismo, ¿no? Que se ve el arco iris,
está hecha por la mañana, está hecha más Sí, bien hacia el oeste. sí, exacto. O sea, Con hacia la vistas un costa, ¿no? La poco costa, la hacia costa la queda, costa. El vale, mar esto queda así. queda hacia el fondo de esa imagen, ¿no? Sí, hacia el fondo a la derecha, Y centro derecha. las nubes se movían hacia el mar, digamos, venían del interior. Sí, la verdad, no se movían mucho, pero sí, se movían Mm. hacia el mar. Eran Eso es, tormentas que se formaban general. en el interior, eran tormentas que se formaban en el interior de Namibia y las Ujú. partes altas iban saliendo Eso es, se van hacia, desplazando. Sí que es cierto que suelen ser, yo por lo que vi allí esa semana, se forman muchas tormentas unicelulares que se quedan prácticamente estáticas, donde nacen, mueren, pero sí que a veces crecen, se desplazan un poco y demás, pero sí que los yunques se expanden y avanzan más, ¿no? En claro, este caso, pues eran algunas tormentas que se formaban más o menos cerca y los restos pues avanzaron y demás, pero bueno, estas eran muy, muy débiles. O sea, simplemente eran muy fotogénicas porque nos dejaban cielo así un poco retorcido y el arco iris, pero bueno, no tenían mucha relevancia a nivel de precipitación. te quedarás un poco con las ganas de algo un poco más potente, ¿no? Supongo. Sí, hombre, yo quería algún rayo, joder, ver ahí un par de Y rayos buenos hubiera sido un puntazo, de un buen pero chubasco, ¿no? También, un buen aguacero, un poco de... sí, sí, no, a ver, yo eso no, porque igual nos limitaba y no nos podíamos mover después. Porque luego, días después, hubo tormentas gordas en este mismo sitio y se cortaron las carreteras y todo. Entonces, Ah, tampoco quería eso, pero joder, un par de rayos sí que me hubiera gustado. Ya que mm. se me jodieron las sesiones de fotografía nocturna, que no pude hacer vías lácteas allí por las nubes, digo, pues bueno, pues por lo menos algún rayo, pero no Y hubo suerte. ahora, ahí como se ve el paisaje, es casi como más verde debe estar, ¿no? Porque es la final un poco de la época de lluvias. Sí, ahora no, ahora ya será no habrá nada, pero cuando estuvimos nosotros, 2 semanas después, tras las lluvias, esto se había puesto todo completamente verde, sí. Ah, o sea que... Eh, eh, a ver, son periodos muy efímeros, o sea, igual está verde 2 semanas y luego vuelve el marrón, ¿no? mm. Pero es la única época del año en la cual se puede quedar todo más o menos verde. Vale, o sea que Pero estás al final de la época de lluvias, pero a lo mejor no había llovido casi. exactamente, eso es. En esta zona por lo menos no. Claro, la época de lluvias es muy relativa, ¿no? En el norte siempre llueve, eso sí, o sí, siempre va a llover. Pero en el sur al final es una zona tremendamente seca durante todo el año, ¿no? Pero en la época de lluvia sí que es cierto que existe la probabilidad de que llueva algo. No está asegurado, pero te puede llover un poco. Pues Mm. nosotros vimos, nada, 4 gotas así. Otro día que vamos a ver más adelante, la foto del rinoceronte, pues sí que es cierto que llovió más en algunos sitios, pero tampoco es que fuera algo excesivo, ni mucho menos, como sí lo fue 2 semanas más tarde, que ahí sí que cayeron 60, 70 litros en un periodo corto de tiempo y claro, allí se forman unas riadas de escándalo Que lo en viste esas tú zonas. ya, luego al volver a España miraste y viste que había habido eso. Sí, que vi que había habido riadas y demás. Mm. Y claro, nosotros a la vuelta, cuando estábamos volviendo a Windhoek, a la capital, nos pillaron varias tormentas buenas que vamos a ver después. Y eso eran auténticas duchas. O sea, Ah, bueno. se veía unas cantidades de aguas que además se formaban muy rápido. Veías que se formaba, parecía que se abría el cielo, o sea, y caía ahí lo que no está escrito. O sea, un disparate. O sea, veíamos algunos sitios que yo iba con Marina al lado de copilota y me miraba así, digo, ¿vamos para allí? Y digo, sí, sí. Y- pero luego pues la bordeábamos un poco la tormenta o lo que sea, por suerte, y no nos afecta de lleno porque te pilla eso en esas carreteras y las pasas mal, ¿eh? Y eso que llevamos el tanque el Hilux, que eso puede con todo. Pero había algunas zonas que tú veías, atravesabas la carretera y había el cauce, ¿no? Se veía un cauce marcado. Entonces, cuando caes bien de agua y puede circular 60, 70 centímetros de agua que ya te imposibilita pasar con el coche si no tiene el snorkel, ¿sabes? Porque te jodes el coche, te jodes el radiador fácilmente. Pero bueno, no tuvimos ese problema por suerte y la verdad que salió todo rodado. Y este es uno de los sitios, otro, que antes ya lo he dicho, pero otro de los sitios más espectaculares que he visto en mi vida. O sea, esto es también, seguimos en el desierto en Namib y esto es Sossusvlei, ¿vale? Esto es, lo vamos a ver aquí, que es un bosque con árboles petrificados. Esto, como digo, aquí hay muchas riadas habitualmente. Ha habido durante siglos, milenios
riadas inmensas, aunque parezca mentira, ¿no? Pero esto es una zona de camino, de una carretera y demás, pero se suele inundar por completo en muchas ocasiones, como ha pasado este año. Se forman grandes lagos y antiguamente aquí desembocaba, ¿no? Uno de estos ríos desembocaba en esta antigua laguna. Entonces era una zona muy, muy húmeda y se formaban pequeños bosques de acacias, creo que son acacias. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto es un desierto. Un desierto es un ecosistema completamente vivo, en movimiento, se mueve. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que poco a poco se fue tapando ese cauce que llegaba, que desembocaba en esta llanura, se fue tapando por nuevas dunas de arena. Entonces, ya no llegaba el agua nunca allí. Entonces, ¿qué pasó? Que se secó. Se secó estos árboles, se petrificaron por las condiciones meteorológicas que hay habitualmente allí, se petrificaron y ahora mismo son como rocas. O sea, son árboles que son muy, muy duros y son espectaculares de ver, porque tú ves este terreno cuarteado y así, ves esos árboles con esas formas y la verdad que es a nivel fotográfico, compositivo, es una auténtica maravilla. Aquí, como veis, sí que hacía mucho viento. Aquí había viento muy, muy molesto y a veces tenías que refugiarte un poco, ¿no? Taparte porque te sacaba los ojos la arena. Pero este sitio es una maravilla. O sea, no había gente, además estábamos solos por completo. Un lugar icónico con grandes dunas. Y aquí vemos la Big Daddy, que esta es la duna más grande del mundo. Esta. Aquí donde la ves, si os fijáis aquí en la cima, ¿veis? Aquí hay dos personas. Aquí se aprecia la dimensión de este lugar. Es enorme, son 400 metros, 350, 400 metros de montaña de arena. Entonces, es alucinante estar ahí y subir esta duna y demás. Es una experiencia tremenda, ¿no? Y verlo y así. Como digo, este sitio bueno, es obligatorio. O sea, toda persona que vaya a Namibia sabe que tiene que ir a este lugar. La pena es que no nos dejan disfrutar de los amaneceres y atardeceres porque te echan de allí una hora antes de amanecer y atardecer. Cosas de ellos, está muy regulado, muy, muy controlado y no puedes permanecer en el parque antes del amanecer y atardecer. Una pena, porque nosotros, a ver si luego vuelvo, ese día, el día que estuvimos aquí, tuvimos este atardecer, lo vimos desde la carretera y fue uno de los atardeceres más espectaculares que he visto en mi vida. Fue una parrilla inmensa. Lo que pasa es que lo pillamos un poco de lejos. Nosotros estábamos ya a 50 kilómetros de Death Blake, que es ese sitio de los árboles, y el candilazo fue justo encima de allí. Si hubiéramos podido permanecer en esa zona, hubiéramos visto, seguramente hubiera podido tomar algunas de las fotos más especiales de todos estos años que llevo con la cámara. La verdad, me dio mucha pena, pero bueno, al final, donde vayas, pues oye, respeta las normas y pues no se puede estar hasta esa hora, pues nos aguantamos, nos fuimos y disfrutamos al menos del atardecer desde la carretera. Y nada, otra de las cosas que vi allí fue en estas iridistencias tan bonitas, ahí en Death Blade, tapando un poco el sol con uno de los troncos y así, pues vimos estas bonitas formaciones, ¿no? Con undulatus y demás, que estaba bonito. Y al final siempre, ¿no? Los metrofotógrafos siempre estamos mirando para arriba, no solamente al paisaje, y cuando vemos detallitos de esto, pues los aprovechamos y también le tiramos alguna foto. Luego esta es otra de las fotos que pude tomar. Esta también es la Big Daddy, es la misma duna desde otra posición. Aquí sí que ves el viento, ¿no? Aquí sí que se levanta la melena, se mueve la melena de la duna y se levantaba bastante arena. Aquí se veía muy bien. Además con el juego de luces que había, las zonas de sombra, de luz, pues esto la verdad que era una escena épica. Ver a las personas estas aquí caminar, con la arena levantándose y demás, o sea, la luz era indescriptible. Para mí, joder, me dio mucha pena que tuvimos que disfrutar de esto y a todo correr, ¿no? Pues nos teníamos que ir porque cerraban la barrera y te bajan la barrera y de ahí no sales.
Entonces era como 2 minutos hacer esta foto atardeciendo, 1 hora antes de atardecer y tirar hacia la barrera, porque además hay 60 kilómetros. O sea, las distancias en este país son curiosas porque tú entras, te abren la barrera, pasas la barrera y tienes 60 kilómetros en carretera hasta los sitios más espectaculares, ¿no? Entonces, pues bueno, pues teníamos que darnos prisa. Esta foto es de otro día, ¿no? Con respecto a la anterior, de la duna. Estuvimos 2 días. Esto mm, es del día del atardecer, sí, del día del atardecer. Porque luego Eh, estuvimos al día siguiente amaneciendo, pero no había esta luz. Esta luz fue del atardecer. pero Sí. el día que estaba la gente ahí arriba en la duna. No, perdón. Esta es del día siguiente, del amanecer, Ah, que esta. estaba nublado, sí. Sí. Y vale, porque con ese viento subir ahí, complicado, ¿no? Sí, complicado, complicado, claro. A ver, puedes subir, pero claro, te comes arena. ¿Y De por todas dónde se sube? maneras, se sube por el borde. Por la cresta todo el tiempo. Sí, todo el rato por la cresta. Está el caminito hecho y la gente sube por la cresta y demás. Y bueno, al día siguiente ya no hay pisadas, tienes que abrir tu camino, ¿sabes? Porque al final esto pisas y al de un minuto se ha tapado la pisada otra vez por el viento. O sea que Claro. caminitos no hay realmente, lo que hay es la cresta. Sí, exactamente, sí. La gente tira por ahí, es como que te marcan el caminito, te ponen sube por allí y subes por allí y ya está. Eh, en algunas partes impresiona porque la caída es vertical, ¿sabes? O sea, tú ves la caída y dices, hostia, es bastante pronunciada. Pero bueno, no hay riesgo porque al final es arena y te quedas clavado ahí. No, es divertido, es divertido. Lo que pasa es que, claro, nosotros subimos a la Big Daddy, a la grande, lo subimos un día a 30 y pico grados, pero claro, yo iba jodido porque pues me puse malo del estómago el primer día y al octavo día seguía malo del estómago y estaba jodido, estaba sin fuerzas. Y tuve que subimos la duna esa y la subí en extremis, ¿eh? Porque son 400 metros de arena para arriba y eso que estoy en forma o deporte y tal, pero claro, después de tantos días jodidos me costó tela, pero luego mereció la pena. Luego subías arriba, veías las vistas que había y era una experiencia, la verdad ¿Cuán- que ¿Cuánto tiempo era la subida, más o menos? bueno, depende del ritmo. Un no fotógrafo, pues igual 1 hora. Un fotógrafo, pues igual 2 horas. Pues se para más, pero bueno, poco a poco. Eso sí cansa mucho porque hace mucho calor, te hundes en la arena en muchas ocasiones, entonces es un poco dura. La mayoría de la gente subía y a mitad de camino se daba la vuelta, ¿sabes? Pues claro, tú lo ves, claro, es que la cosa es que engaña mucho. Tú lo ves desde abajo y dices, va, no es tanto. Los cojones, empiezas a subir eso y cuando ya vas subiendo, dices, ostras, estoy cansado. Miras para abajo y dices, si no subió nada todavía. Es como el cuento de nunca acabar. Pero merece la pena, ¿eh? O sea, es un paseo que ya que vas allí lo tienes que hacer, sí o sí. Y nada, esta otra foto que hice del atardecer con el coche y bueno, ya ves, es que era a unos colores espectaculares y también se ve la carretera, lo complicada que es. Aquí casi todo el mundo pincha alguna rueda en el viaje. Nosotros pinchamos una vez y eso que mira que lleva unas ruedas cojonudas, pero claro, al final en algún momento pillas una piedra mal puesta y se te estropea una rueda, pero bueno son fáciles de cambiar ahí, ¿no? Te lo explican y sin problema y siempre hay que llevar dos de repuesto por si acaso. Y nada, este es otro de los atardeceres que vimos, que he puesto desordenado, espérate, a ver, bueno, empiezo por el final de ese día. En la reserva que os comentaba antes, pues esto es el atardecer que vimos ese día. También había tormentillas y estos son los restos de las tormentas de la nubosidad que había y demás. Pues se puso el cielo precioso también, un candidato súper, súper bonito. Y nada, rato antes había llovido un poquito, 4 gotas, se veían las tormentas de fondo y así, y era, bueno, pues aquí se ven, ¿no? Los chubascos aquí a la derecha y con la familia de rinocerontes, la mami y el hijo, estaban por aquí dándose un paseíto delante nuestro, Esta que la foto verdad que, es anterior a la otra, ¿no? Esta. sí, claro, esto es que lo he puesto al revés. Esta Mm. es, esta es la primera que corresponde a esa tarde, esto no sé qué hora sería, las 4 de la tarde, una cosa así, más o menos.
Mm. Y luego ya la otra, pues al atardecer, que no me acuerdo si era 6:30, 7, una Y cosa así. esto son de evolución diurna, o sea, por la mañana estaba despejado, bueno, por la mañana estaba las del día anterior, Sí, luego se aclaraba nosotros un poco. por la mañana estaba más o menos despejadito, algunas nubes o así, pero estaba muy tranquilo el día. Luego ya es cuando se forma, con el calor, se forma la nubosidad y pues precipita. Este día sí cayó bastante más porque vimos bastantes charcos en algunas zonas a la vuelta y así, pero tampoco algo espectacular. Y luego ya pues se va deshaciendo y al atardecer pues queda así. Es una gozada, pues es como digo antes, es que el mar está despejado, entonces, aunque tú estés sin luz bonita durante la tarde, en los últimos momentos de la tarde, pues sale el sol y tienes este regalo de luz y color que es un espectáculo verlo. Y durante ese día, pues vimos animalitos, vimos estos cervatillos, vimos algunas jirafas también, que me encantan. Me di cuenta en este viaje que mi animal favorito son las jirafas. ¿Sabes? De verdad, o sea, esa forma de caminar, ese porte que tiene, esa tranquilidad, o sea, a mí me encantaron, me fliparon. Las vimos en bueno, varios días, pero las fotografié en 2 ocasiones, en una ruta que hicimos en coche en el cauce de un río, en un desierto, y luego en esta reserva. Y, ojo, fue una pasada. Y estos cervatillos también había manadas inmensas. A este le pillé así sueltito y lo pillé con esa entrada de luz tan bonita que había y demás, un rato antes de atardecer. Y la verdad que estuvo bonito. Una experiencia curiosa. No fue el Parque Nacional de Tosa, que eso sí que es otro mundo, pero al menos vimos esto, vimos a los rinocerontes, que tremendos animales, son gigantescos, son muy grandes. Y el rino chiquitín, que era súper gracioso verle. Y luego ya Hombre, voy a ir. Sí, ¿ibas a decir algo, Fer? no, no, que eso sí que es una nube ya más Sí, potente, más, ya, ya la echaba uno de menos, ¿no? Una nube así. sí, Ya veo que ya sí que se vengo con forman la. allí. Sí, Vale. estas son las auténticas. Yo, Mm. esta ya es la traca final del viaje. Esto es el día que ya volvíamos. El día que volvíamos, desde el inicio, hacía un calor de narices ese día también, joder, había 30 y largos y joder, estaba el día pesado. Y desde primera hora se empezaban a formar nubes y yo ya estaba, digo, frotándome las manos, ¿sabes? Porque el trayecto de vuelta no me acuerdo cuánto eran, 5 horas, 6 horas en carretera chunga. ¿A qué Y digo, bueno, velocidad media ibas por allí? bueno, depende, pero a 50, 90, 100 50. kilómetros por hora a veces. Podrías ir bastante entonces. Sí, a ver, a mí me gusta mucho conducir, en esas carreteras me encanta. Y si está bien la carretera, yo iba a 90, 100. Lo que pasa es que Mm, en otras carreteras tenías que ir a 50, 60, no más, porque estaban muy jodidas. mm. Entonces, claro, a ver, había gente que iba muy despacito, ¿no? Pues porque no les da más reparo o así. Pero bueno, si te pillaba un local, me quitaba las pegatinas, ¿sabes? Porque iba, iban muy acostumbrados a ese tipo de caminos y demás. Y esta foto, bueno, aquí os voy a enseñar la evolución. La evolución del cúmulo con Gestus al Calvus y a este último, pues que fue en cuestión de 20 minutos. En la primera vez que no hay nada de precipitación, en la segunda ya se ve ya, bueno, un poco y aquí bastante. Y esto era una ducha, ¿eh? O sea, esto era como que veías, se abría la nube y media hora después la nube estaba muerta ya. O sea, eran tormentas unicelulares bastante locales, pero intensas. Y con mucha actividad eléctrica porque escuchaba truenos continuamente. O sea, eso me llamó la atención. Y estas en concreto se desplazaban. Ya veis que se movían. Si veis como referencia a esta montañita de aquí, veis que se va desplazando hacia. Esto yo creo que se desplazaban hacia el norte este día. Aquí este día estaban al revés. En vez de desplazarse hacia la costa, creo que iban hacia el lado contrario, creo. Se Mm. propagaban un poco hacia más el interior. Y aquí pasamos un rato bueno porque es un pueblito. Si nos escucha alguien, seguro que sé que hay más de una persona que va a escuchar el vídeo porque va a viajar a Namibia pronto y así. Esto es en una localidad que se llama Solitaire, ¿vale? Se escribe así. Y es un pueblo, bueno, un pueblo, son 4 casas en mitad de la nada. Y es muy famoso este sitio porque venden una tarta de manzana que la probé y de verdad, de la tarta de manzana más rica que he comido en mi vida.
Y tiene fama este lugar en mitad de la nada de tener coches antiguos abandonados a la entrada y de tener una tarta de manzana que es increíble. Las Y había manzanas bastante. no creo que se den allí, ¿no? Me da que no. Me da que allí no había nada. No había nada. Pero era un sitio muy peculiar. La verdad que muy curioso y peculiar. Y ahí paramos a la ida y paramos también a la vuelta. Y aprovechamos y echamos estas fotos a las tormentas que, pues bueno, me hizo ilusión verlas, ¿eh? Porque habíamos visto nubes, tal y cual, pero no había visto la estructura y fue bastante bonito de verlas allí en el desierto, en la sabana y demás. Y Bueno, luego ya, pues, esas sí se parecen más un poco ya a imágenes como sí, aquí, un poquito, ¿no? La eh, península. sí, esta sí, esta. No, y la Además, anterior también me refiero, la anterior, que por cierto, vale, sí, sí, esto sí, pero ha bueno, entrado, en ha Canarias ya sabes entrado, que esto no lo no, vemos mucho nosotros, ¿eh? no, no, ya quisiera yo, ya quisiera yo. Joder, ojalá, pero no, 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 para Esto nada. le atraerá más a Benjamín, que acaba de entrar, que te ha saludado también del Mm, chat. ¿Qué tal? Y yo creo que ya le atraerá más a Benjamín ese tipo de cosas. Sí. No, que se parece más a la convección de aquí, bueno, de la península. Mm, Quizá, quizá sí, un poquito la vez, sí, quizá que sea más estática, como comentas, ¿no? Y mm. quizá un poco aislada, sí, ¿no? Para ser tan potente como se ve, como Sí, muy, esta muy sí, única, ¿no? pero Muy única ahí. sí, luego sí que es cierto que veíamos algunas ya mucho más grandes, incluso alguna multicélula y demás, Mm. pero estas en concreto eran muy solitarias. Porque se forman más tarde las otras, o Sí, estas eran por la mañana, no sé, las primeras, jo, ¿no? las 12 de la mañana, una cosa así, más o menos, quizás. Mm. Pero esta ya en concreto, esta era más tarde. Esta ya era una tormenta intensa. Y ves que detrás hay otra también. O sea, a vista de satélite ya era un sistema multicelular bastante grande. Lo que pasa es que no ganaban una organización, no había líneas de turbonada, no había estructuras de ese estilo. Lo que pasa es que era como una masa nubosa muy grande con tormentas embebidas y había varias. Y esta en concreto, pues realmente no sé si fue un pequeño reventón, un Sí, downburst, lo porque parece, ¿no? Mm. sí, sí, ¿verdad? Porque esto ya te digo, es que se abría el cielo, o sea, se abría y claro, al final, en este tipo de situaciones, cuando la tormenta alcanza la fase de madurez y ya pues va camino, ¿no? Quizás de la fase de disipación es cuando caen estos chorros, estas duchas y al caer con tanta intensidad, ¿no? Al descender la precipitación con tanta intensidad, muchas veces al chocar, ¿no? Con el suelo, pues crean esta especie de remolino para aquí, estas ráfagas tan fuertes en las que se propaga, ¿no? Un poco la lluvia y el viento. Por aquí, esto por suerte, aquí aminoramos un poco la marcha porque íbamos directos hacia la nube y no queríamos, yo no me quería meter ahí debajo ni de coña, porque, ostras, a saber lo que cae ahí, pues supongo que también traería granizo, traería de todo. Entonces esperamos un poco y sí que es cierto que luego había grandes charcos y demás, pero esta fue espectacular, esta de ver, además estaba muy oscuro, había luz, había algo de sol a ratos, entonces se veía aún más oscuro de lo que ya era y impresionaba bastante. La verdad que esta fue un momento chulo. Bueno, Era un pillamos ambiente sin viento, me imagino, ¿no? Solamente cuando te nada, pillan frente de pero racha o eso, sino sí, no, no, pero calma, viento no ¿no? pillamos nada, calma, calma total. Y se escuchaban muchos truenos, ¿no? Sí. Mm. Y vimos varios rayos nube tierra bastante potentes también. O sea, esto sí que eran tormentas ya decentes, ¿sabes? Ya era más atractivo y un poquito más de adrenalina. No como digo de broma muchas veces, no los cielos Bambi. ¿Cómo? ¿Cómo? Los cielos Bambi, ¿no? Los cielos así tan suavitos. Y luego aquí otra de las tormentas, esta sí que estaba ya en fase de disipación, ya estaba ya cortándose pues, la corriente ascendente, estaba ya en los últimos coletazos de lluvia y la estructura se estaba rompiendo. Pero sí que la vista era bonita, ¿no? Con esta pedazo de llanura, aquí estaba todo un poco más verde y así. Aquí estábamos ya pues como a 1 hora y media de Windhoek, de la capital, y la vista era bonita. También había otro chubasco al fondo, estaba todo plagado de tormentillas por un lado y por otro. La verdad que estaba bonito. Y esta fue la foto, creo que fue la última foto que he puesto en la presentación, sí.
Y la foto de despedida del viaje, esta fue la última que hice, porque luego cuando estábamos en Windhoek hubo un atardecer acojonante, espectacular, pero nos pilló ya en el alojamiento, en mitad de la ciudad y así, no tenía ya opción de fotografiarlo, pero por eso ya no cogí la cámara. Y esta fue creo que la última foto del viaje de las miles que hice en esos 10 días, la verdad. La verdad que cundió bastante. Bueno, iba a decir la semanita, pero los 10 días que estuvimos por allí. Entonces, por ejemplo, esas tormentas que hemos visto al final puede ser que se formaran con cierta frecuencia y luego lo que se veía más al este eran ya que iban saliendo, más al oeste, Sí, perdón, más eran al los que iban oeste, sí. saliendo hacia el mar, ¿no? Era una situación Sí, que los podía restos. darse. Uh-huh. Los restos. Aunque muchas veces las tormentas quizás se propagasen también hacia el este, el yunque al crecer y al expandirse se expandía también Ambos hacia todas lados. direcciones. Claro, porque no es como, yo qué sé, ahora estos días en la península que había alguna tormenta con un flujo muy marcado de componente suroeste, ¿no? Obviamente se forma la tormenta y lo que es el penacho de nubes del yunque tiende a tirar hacia el noreste con rapidez, ¿no? Muchas veces, porque hay un flujo muy marcado. A nivel, en altura, no había viento prácticamente, entonces era una situación de calma. Entonces, la tormenta pues se desplazaba quizás un poco hacia el este o el oeste, depende del día, pero lo que es el yunque se expandía en todas direcciones por igual, prácticamente. Supongo que por estar cerca del Ecuador, quizá, ¿no? Puede ser. Sí, sí. A ver, en otra época del año sí que es cierto que hay igual un poco más de viento en altura y demás, pero no creo que haya mucho. Al final, creo que está lejos de los chorros y no tiene mucho. No es como nosotros que estamos bajo la influencia del jet o Ya. subtropical, sí, y hay más movimiento, pero allí no. Y allí lo malo de las tormentas es, claro, quien tiene miedo a volar y tiene que cruzar todo el centro de África en esta época, pues va un poco tenso, ¿sabes? Porque está todo plagado de tormentas y de tormentas inmensas que el avión las tiene que bordear porque se ven torreones. Nosotros, a la vuelta, cuando aterrizamos en Addis Ababa, yo estaba pensando, digo, bueno, antes de despegar, yo dije, bueno, a ver cómo lo hace el piloto, ¿no? La pilota o quien fuera, porque es que la previsión era de tormentas por todos lados. Digo, bueno, yo pensaba, digo, nos vamos a divertir en el aterrizaje, esto se va a mover. Y fue así, pero no fue así, no se movió, pero fue absolutamente increíble. La aproximación a Addis Ababa, había tormentas, no 360, pero sí 300 grados. O sea, nosotros íbamos en el avión y veíamos resplandores por todos lados. O sea, era increíble y nos metimos por un hueco entre dos tormentas y luego aterrizamos y se veían resplandores por todos lados del cielo. Fue una pasada. Es más, cuando cogimos el siguiente vuelo nos cayó un rayo en el avión. O sea, en el ala nos cayó un rayo que no hizo nada. O sea, el avión ni se movía por la tormenta. Fue muy tranquilo, pero cayó un rayo. Seguramente salido un rayo de estos que sale del yunque, en positivo de estos que se sale de lo que es el torreón y demás, y nos cayó en el avión. O sea, la actividad eléctrica era, o sea, un disparate, una locura. Ahí ¿Puedes es. sacar alguna foto? De rayos, no, en el avión no. ¿No? O de, Tenía. o de las nubes, de las tormentas desde el avión. Saqué una, pero no la tengo puesta. Un cumulonimbus solitario con un arco iris y así, pero no mucho más. Bueno, si me la No saqué. pasas, la puedo poner ahí en la presentación para el YouTube. Ah, vale, pues la ¿Sí? busco y te la Mm. mando. Bien, perfecto. Aquí ha puesto algo Benjamín. Mm. Dice, está la tormenta, pero también el vehículo necesario para acceder a esas pistas. Hombre, Pero, él sabe bien que él tiene uno de estos y sabe claro, lo bien que funciona. claro, dice, de lo contrario, la situación puede complicarse rápidamente Sí, debido a los caminos de tierra. eso es. Y te pregunto si Exacto. has visto algún flash flood, si has visto subir el agua, así en plan. No vimos, no llegamos a ver. Por suerte no. Como comentaba antes, que igual no estaba todavía él, 2 semanas más tarde hubo varias situaciones de tormentas muy fuertes más hacia la zona costera,
donde hemos estado, hemos mostrado fotos, y ahí sí que hubo algún flash flood, pero por suerte nosotros no pillamos porque son jodidos, porque allí te pilla en mitad de carretera y es que no te puedes mover, porque no sabes, algunas partes las puedes atravesar sin problema, pero es que realmente no estás viendo lo que cubre. Entonces, si no tienes el snorkel en el coche, no puedes arriesgarte a cruzar. O sea, yo, por ejemplo, no sé, en Islandia cruzo los ríos porque sé lo que cubren, los veo y demás. Pero claro, en una inundación de estas rápidas, solo ves fango, solo ves barro y no ves lo que cubre. Entonces tienes que andar con ojo porque depende de las zonas, te puedes encontrar con que te cubre más de medio metro, 1 metro y te jodes el coche. Entonces hay que andar Pero, con cuidado. pero luego, una vez empieza, ¿dura mucho o a cabo de una horita o por ahí ya vuelve a bajar el nivel? Depende de la intensidad, pero puede durar unas horas, ¿eh? Ahí ha habido Mm, en la zona de Sesrien, Sosusblay, eso que os enseñaba antes, allí las riadas he visto que llegan a durar un día a veces. Sí. mm. Porque hay, claro, es que las tormentas allí igual se tira igual 6 horas, 7 horas precipitando y hasta que evacúa todo, son horas y horas de río. Mm. Mira, y una duda más. En esa Sí, zona, no sé si es la que acabas de nombrar ahora, donde estaban los árboles petrificados, que por cierto, esos árboles que sí. pueden tener cientos, miles de años o... Creo que eran 700 años, algo así tiene. Mm. Mm. Dices que eso antiguamente se inundaba, Sí, ¿no? Pero la lluvia sigue cayendo. pero muy poco allí. Claro, Porque ha sí. bajado la precipitación o... Espera, voy a Es que ver. has comentado algo de que el agua se desvía, pero ¿a dónde va a parar ese agua ahora? Te lo voy a intentar. ¿Veis ahora la pantalla de Google Maps? No, no. No. Mejor Vale. deja de A ver. compartir. ¿Estás Sí, voy compartiendo a pantalla intentar. o...? Sí, estoy compartiendo pantalla. Dame un segundito a ver si lo puedo apañar. Dame un segundo. A ver. Voy a dejar de compartir un momento, ¿vale? Sí. Y me voy a ir. A ver. Me voy a ir a compartir otra vez. A ver. Vale. Me voy al Maps. Ahora tenéis que ver el Maps. ¿Lo veis, no? Sí. Ujú. Vale. Pues me voy a ir al sitio este que os comentaba. Vale. Todo esto de aquí, bueno, aquí se ve muy bien. Todo esto es parte del cauce del río cuando hay una crecida, ¿vale? Viene de todas estas montañas, todo esto veis aquí, y todo esto se suele inundar por completo. O sea, la cosa es que la escala de aquí a aquí hay 15 kilómetros así, y suele ser un cauce enorme. Esto Pero no el agua ahí desemboca, corre de derecha a izquierda, ¿no? sí, exacto, hacia el mar, hacia aquí, ¿vale? Y No llega hasta el mar el cauce del río. Por aquí ya se empieza a depositar y se va filtrando, ¿vale? Y llega al mar, llega en forma a veces de pequeñas lagunas que se forman en algunas áreas, pero no como un río, todo como agua subterránea. Aquí tenemos Death Blade, que es la zona de los árboles petrificados. Antes, Death Blade era como esta zona de aquí. Esto se inunda muchas veces. Aquí hay muchos árboles verdes porque esto se inunda muchas veces. ¿Qué es lo que pasó? Esta duna de aquí no estaban antes. Entonces el agua llegaba y se depositaba aquí. Entonces, pues había un suelo mucho más húmedo y se formaban esos pequeños bosques de acacias. Aquí, por ejemplo, pues va a pasar parecido. Aquí hay árboles que se van a ir secando porque todavía entra algo de agua por aquí. Todavía mm, entra a veces. Pero cualquier día se va a cerrar esta duna y ya no van a entrar más riadas. Y crecerán pues por aquí. Ahora están creciendo por aquí también. Y llegará el día que también se cierre y no crezcan. Aquí seguramente había también otros pequeños lagos antiguamente, pero pues se van cerrando y aquí hay otro también. Por aquí se solían formar. ¿Ves? Aquí también hay algunos restos de vegetación y demás, pero como digo, es un desierto muy vivo esto. Al la, final el la movimiento de duna, las dunas la duna esa tan grande, que es la más grande del mundo, ¿está dónde queda ahí? es esta de aquí, la Big Daddy. Esta. Claro. Es- A ver, sí, la que está pegada al lago. sí, exacto. Esta es la que había una foto de un arbolito y la duna detrás. Esta es. Y Mm, se empieza a caminar desde aquí, pum, 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 y tiras hasta arriba, hasta aquí.
Y estos son 400, 300, 400 metros de altura. Una barbaridad. Es una pasada. Y ves mucho. Aquí también hay otra, la Big Mama. Hay varias dunas que son muy, muy grandes. Luego hay otra que es la Duna 45, que es muy famosa. Está en el kilómetro 45 de esta carretera. Bien. Y es un espectáculo ver esto y pensar, cuando estás ahí, pensar que a veces es todo un río completamente, de lado a lado. E impresiona, ¿no? Porque lo ves y dices, "Hostia, es todo un desierto. Y es enorme. ¿Eso qué ocurre todos los años o cuando hay un Pues, año, una pues situación o algo? bastantes veces, ¿eh? No, bastantes veces quiero decir, no todos los años, pero yo creo que cada 2 años así se suele dar. Yo desde que conozco Namibia he ido mirando información, varios años he visto ya este tipo de riadas. Y luego también hay un cañón aquí muy bonito, formado por esas riadas, que es el Sesriem Canyon, que es muy bonito también. Y suele ir con mucha, mucha agua a veces también. Y aquí es una zona súper interesante, tanto a nivel fotográfico, meteorológico, como también geomorfológico, ¿no? Porque es un libro de geomorfología este país. O sea, Todo lo que se ve ahí a la izquierda son todo dunas, completamente, ¿no? todo dunas, todo. O sea, Desde aquí, Walvis Bay, que es el extremo norte del desierto de Namib, que es las dunas que os enseñaba antes al lado del mar, que es por sí. aquí. Sí, Ajá. que os enseñaba aquí, que es donde suelen estar los flamencos, por aquí, en esta zona. ¿Hay alguna localidad por ahí? Dices. Mm, ¿Hay algún No, pueblo? no, no, la localidad está aquí. Está Walvis Bay, que es esta, y es Back of Moon, que es esta. Todo esto Mm, es desierto, o sea, no hay nada. Lo que hay mm. es vida. Aquí hay fíjate, esto es un paraíso para las aves. Imaginaros, no hay coches, no hay nadie. Y aquí hay pequeñas lagunas que se forman y demás, incluso por aquí también, y esto vamos. No hay acceso ahí en coche. Hay algunos coches que llegan por la orilla, pero tardan muchas, muchas horas. Generalmente los coches no llegan más que aquí, a esta zona de aquí, a Sandwich Harbour, que es esta zona de aquí, y aquí que es donde están los flamencos. Pero más hacia el sur ya cuesta Mm, bastante llegar. Pero esta mm. zona es muy bonita, como veis aquí hay eso, pues lagunitas y así, y esto es, vamos, un paraíso, la verdad que para los que nos gusta la naturaleza en su estado más salvaje, esto es una maravilla de lugar. Y veis la dimensión. Si veis, luego bicheáis un poquito y miráis vosotros y tal, veréis que la dimensión es enorme. Del extremo norte al extremo sur hay cientos de kilómetros. Es muy, 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 muy grande este desierto. Muy grande. Pues impresionante, la verdad. Sí, Bueno, pues creo perfecto. que ha estado muy bien, muy Sí, bien. sí, muy bien, muy Creo que a bien. la gente le va a gustar mucho Mm, en YouTube. Vale. claro. Nada, para mí ha sido Eh, un placer. Muchas gracias por invitarme, nada, Fer. bueno, Siempre me gusta pasar charlar este ratito y demás. Y bueno, súper a gusto. yo espero que no será la última vez, espero ni mucho menos tampoco. No, seguro que no. Eh, Ya lo por, verás.